Lindo volver a verlos. Amén. Espero que ustedes también tengan ese mismo sentir. Bravo el comienzo de año, ¿no? Movidito, movidito, decía. Realmente ha habido muchos hermanos contagiados. Los músicos, no tenemos músicos porque todos han estado atravesando algún proceso, pero gracias al Señor de poquito se van recuperando, van saliendo adelante. Cuando vienen estos tiempos así, recuerdo lo que dice el Salmo 11. El Salmo 11 dice, cuando los cimientos fueren removidos, ¿qué va a hacer el justo? Dice la palabra. Y estos tiempos que estamos viviendo son tiempos tumultuosos, donde los lugares donde nos apoyamos son removidos, donde nuestro diario vivir se ve alterado. Dice, ¿qué va a hacer el justo? Y la Biblia también tiene respuesta para esto. La Biblia dice que lo que debe hacer el justo es vivir por fe. El justo, dice la palabra, por fe vivirá. Amén. Entonces son tiempos donde nuestra fe está siendo probada. Siempre tenemos que tener en cuenta que el trono de Dios está firme, el trono de Dios es inconmovible, es inmutable, Él siempre está en su trono, a Él no lo mueve ninguna peste, ninguna pandemia, ningún tsunami, Él está en el lugar donde siempre estuvo y donde siempre va a estar. Y eso nos tiene que traer a nosotros paz, tranquilidad y confianza del Dios a quien hemos decidido seguir. Amén. Bien. Quisiera compartir con ustedes este mensaje que lo titulé La palabra de Dios en mí. Estuve meditando mucho sobre la palabra del Señor en estos días que estuve de vacaciones. Estuve viendo, a veces uno cuando sale de su entorno, de donde vive, se encuentra con otras realidades que uno sabe que existen, pero uno a veces no tiene noción hasta dónde la gente vive como vive, hasta dónde la perversidad existe, hasta dónde el dolor y la violencia existen, ¿no? Y cuando uno salimos a veces del ámbito donde normalmente nos desarrollamos, podemos ver y dar gracias a Dios cuánto realmente Él nos guarda, Él nos cuida y somos protegidos por su mano de poder. Como le dije hace un rato, meditaba en estos días sobre la trascendencia de la palabra de Dios. Y me refiero a esto porque el libro que encierra la palabra de Dios, que es la Biblia, fue uno de los libros donde más el ser humano se ocupó de tratar de hacerlo desaparecer. Hay países que se ha prohibido la Biblia, la lectura de la Biblia. Hay Biblias que se han quemado. Hay agoreros que pronosticaron el fin de la Biblia, pero nunca pudieron hacer que la Biblia desaparezca a través de los años. Por todo lo contrario, la trascendencia de la palabra de Dios ha seguido y seguirá por los siglos de los siglos. Como les dije, estaba meditando y leyendo hace un tiempo sobre el libro de Isaías, y una de las cosas que pude descubrir, ya lo sabía, sino que me lo recordé, es que ese libro fue escrito 700 años antes de Cristo. Y es uno de los libros que encierra la mayor cantidad de revelaciones de las cosas que se van a vivir en los tiempos postreros. Y hemos estado viendo desde Cristo hasta ahora el cumplimiento de cada una de esas cosas. Ahora bien, hablamos de 700 años. Y en medio de esos 700 años, un periodo de 400 años de silencio, donde dice que Dios no habló por boca de hombre. Una generación se mide entre 25 y 40 años. Si pudiéramos medirla una generación en este tiempo,
podríamos decir que se puede contar una generación cada 40 años. Una persona nace, cumple los 25 o 30 años, normalmente ya se reproduce en otra persona y ya da lugar a otra generación. Esa segunda generación crece otros 25 o 40 años más y da lugar a otra nueva generación. Para ponerle un número, como para que nos demos idea de lo que es una generación, hay otro. Hay mujeres que han tenido hijos a los 13 años y hay otras mujeres que han tenido hijos recién a los 45 años. Pero les hablo de un promedio para que tengamos idea lo que es una generación. Ahora bien, 700 años pasaron desde que se escribió el libro de Isaías hasta el principio de sus cumplimientos en Jesucristo. Aproximadamente, saqué la cuenta, 20 generaciones pasaron. Y no es menor el dato que le dije de 400 años de silencio, tiempos de cautiverio, tiempos donde el pueblo de Israel no podía adorar a su Dios libremente. Sin embargo, nunca la palabra perdió vigencia y conocimiento entre los hebreos. Cuando yo pude medir esto, de acuerdo a las generaciones, yo me ponía a pensar, algunos podemos conocer hasta la tercera y a lo mejor la cuarta generación de la cual venimos. Conocemos a nuestros padres, la mayoría conocimos a nuestros abuelos, algunos por ahí pueden conocer sus bisabuelos y unas raras excepciones, sus tatarabuelos. Ahí estamos hablando de 4 o 5 generaciones. Yo le estoy hablando acá de 20 generaciones que pasaron. ¿Qué puede saber usted o yo de lo que escribieron o hablaron 4 generaciones o 5 generaciones antes de lo que nosotros estamos viviendo? En el libro de Lucas destaca la genealogía de Jesús. Si nosotros pudiéramos hacer el árbol genealógico de cada uno de nosotros, ¿hasta dónde llegaría nuestro conocimiento? ¿Hasta dónde podríamos marcar la generación que nos precedió a cada uno de nosotros? Pero por sobre todas las cosas, el mensaje que se sustentó de la palabra a través de esos 700 años. Acompáñeme, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 al 9, vamos a leer. Estas son las directivas que el Señor le dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales ante tus ojos. Verso 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es este el método que Dios utilizó para la preservación de su palabra. Que cada uno diera a conocer la palabra de Dios a sus hijos, de generación en generación. ¿Y saben qué? Este método está vigente aún hoy para cada uno de nosotros. Los padres somos los encargados de transmitir la palabra de Dios a nuestros hijos. Y de esta forma poder enseñar y transmitir los valores de la palabra de Dios a cada uno de nuestros hijos. En un tiempo que el pastor David dejó el pastorado, le hablo del año más o menos 90, del 85 al 90, estuvo el pastor David en el pastorado, y al 90, al dejar él el pastorado, nosotros fuimos a congregarnos a otra congregación donde la enseñanza para los niños era muy flojita. Entonces Claudia se dio cuenta de eso, y me acuerdo que Claudia
tomó la manija, podríamos decir, de la enseñanza de nuestros hijos, y lo que no había y no se cumplimentaba en la congregación donde estábamos, Claudia lo hacía en casa. Le daba la escuela bíblica a los chicos en casa, porque es nuestra tarea transmitir la palabra de Dios a nuestros hijos. Amén. El problema que hoy vemos, yo veo como pastor a veces cuando visito la casa de algunos hermanos, que muchos niños, adolescentes, pasan mucho tiempo frente al celular. Una distracción terrible para estos tiempos. Entonces nos estamos formando niños y posteriormente adolescentes analfabetos de la palabra de Dios. Y todo eso va a tener una consecuencia negativa en la fe de esos niños. Miren el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Acompáñame por favor, Colosenses 3, versos 14 y 15. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, o sea, hablando de su mentor. Verso 15, y que desde la niñez, te lo voy a repetir, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿No? Amén. Para entonces de ser Timoteo. Amén. Para, dame un segundito. Acá Google me va a salvar. Total, no hay apuro. Amén. Sí, 2 de Timoteo. Perdón. 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Vamos de nuevo. No pasó nada, rebobinemos. Verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. El verso 15 dice, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo sabía las escrituras desde su niñez. Sabemos que su mamá y su abuela fueron las que formaron en fe a Timoteo. Ahora, Pablo resalta algo más. Dice, el conocimiento de vos desde niño, el conocimiento de la Sagrada Escritura te hará más sabio. Amén. Nos hace más sabio, tiene beneficios para nosotros. Te hará más sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La lectura de la palabra de Dios en los niños forma la fe en ellos desde pequeños y los hace sabios para la vida. En Proverbios 22, verso 6, usted ya lo conoce este versículo, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Es tarea nuestra, de los papás, y si no lo hacen los papás, lo tendrán que hacer los abuelos, y si no lo hacen los abuelos, lo harán los tíos, de formar a los niños, a las futuras generaciones en la palabra de Dios. Estoy leyendo un libro de un psicólogo cristiano y me llamó la atención un punto que él habla sobre José y María, los padres terrenales de Jesús. Y él dice que José y María tienen que haber hecho un muy buen trabajo con Jesús, porque Jesús a los 12 años ya sabía que había un Padre en los cielos y sabía que había negocios de ese Padre en los cuales él ya debía estar involucrado. ¿Cómo sabía eso Jesús? Había una formación desde pequeño en la palabra de Dios. Y todo aquello que se hace en los primeros años de vida se afirma, se consolida
y luego difícilmente, o como dice la palabra, no se va a apartar del camino del Señor. Quisiera compartirte unos puntos para afirmar este mensaje. La palabra de Dios es la base del crecimiento de todo cristiano. Amén. La palabra de Dios es la base del crecimiento espiritual de todos los cristianos. Por eso es que aquella persona que no escudriña en la palabra de Dios no crece. Así de fácil. Porque la palabra de Dios es la que tiene ese poder transformador para cambiar las cosas desde nuestro interior hacia afuera. Si yo te preguntara hoy, y por supuesto que no quiero que me lo respondas, pero quiero que te lo respondas a tu conciencia, ¿cuál es la porción de la palabra que has leído hoy? ¿En qué te está hablando Dios en este tiempo? ¿Cómo estás utilizando este recurso maravilloso, gratuito y abundante que Dios nos ha dejado para ser más sabios? Respóndele a tu conciencia, por favor. La palabra de Dios es la base para el crecimiento espiritual de todos los cristianos. Acompáñenme, por favor, ahora a acá me parece que le puse el revés, a ver, 2 Timoteo 3:16, ¿qué dice? A ver, en NTV. No, esa está bien. En NTV, escuchen, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda la palabra, toda la palabra de Dios es inspirada por Él y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. En la Reina Valera dice que nos instruye en justicia. Es lo mismo. Nos enseña a hacer lo correcto. Miren todo lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Verso 17. Dios la usa, a su palabra, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Amén. Por eso tristemente vemos a personas dentro de los templos por años estar luchando con las mismas cosas, por años no poder progresar, por años no poder salir adelante. Y es simplemente por esto, porque no toman el tiempo de buscar en la palabra de Dios respuestas para su vida, porque no buscan en la fuente de toda sabiduría respuestas a sus necesidades. Es así de simple. Viven en una eterna comodidad y muchos de ellos aún pretenden vivir de la fe de otros. ¿No le ha pasado a usted que por ahí le dicen, ¿puede usted orar por mí, usted que está más cerca de Dios, usted que es menos pecador que otro? Cuando dice la Biblia que todos somos pecadores ante Dios. La Biblia declara que debe haber abundancia de la palabra de Dios en nuestro interior. Acompáñeme a Colosenses 3:16, por favor. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, ¿en qué? En toda sabiduría. Esa es la función de la palabra de Dios en nosotros, exhortarnos, animarnos, corregirnos en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esa abundancia tiene que habitar en usted y en mí, la palabra de Dios. ¿Usted tiene una imagen clara de lo que es la palabra abundancia? Tiene que haber abundancia en nuestro ser de la palabra del Señor y abundancia de Cristo, porque Cristo es el Logos, es la palabra encarnada. Abundancia de Él en todo nuestro ser.
Hace poco leí una frase del pastor Miguel Núñez. Miguel Núñez es un pastor bautista que a veces escucho y sigo sus enseñanzas, y me gustó una frase que él dijo. Dice, la palabra de Dios es como una semilla. Nosotros somos la tierra que la recibe y el Espíritu Santo es el jardinero que se ocupa de cuidar el crecimiento de esa planta. Me encantó esa figura. La palabra de Dios, la semilla, nosotros la tierra receptiva de esa semilla y el Espíritu Santo acompañándonos en el proceso de crecimiento de esa nueva vida. Lo segundo que quiero compartir con ustedes es que tenemos que tomar una decisión de ser disciplinados en la lectura de la palabra. En el libro de Job dice, te determinarás una cosa y en esto estarás firme. Para eso Dios nos ha dado dominio propio. Para eso Dios nos ha dado voluntad a cada uno de nosotros. Y si entendemos que la palabra es beneficio para nosotros, tenemos que disciplinarnos en la lectura de la palabra, porque dice de la palabra de Dios que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, si usted tiene esa falta de deseo de leer la palabra, pídale a Dios que le ponga ese deseo. Póngale a Dios que lo enamore de su palabra, que le dé entendimiento, que usted pueda leerlo y que pueda entender lo que está leyendo. Y cuando esto suceda, le aseguro que su vida va a cambiar, que su mente va a ser transformada y todo nuestro ser va a ser direccionado hacia lo que Dios ha propuesto para nosotros a través de su palabra. Salmo 1, verso 1 al 3. Mire lo que dice aquí la palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es el beneficio de deleitarnos en la palabra? ¿Cuál es el beneficio de deleitarnos día y noche en la palabra? Dice aquí claramente de que vamos, en el verso 3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Yo creo que usted y yo todos los días nos levantamos con ganas de que las cosas nos salgan bien. ¿Todos los días nos levantamos con ganas de fracasar? No. Pero tenemos que ser guiados por la palabra. Tenemos que ser mentoreados por una palabra rectora. El trabajo de usted y yo como cristianos es de conocer la palabra de Dios y ser entendido también en el cumplimiento de esa palabra en nosotros. Para eso tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios, como dice acá, de día y de noche. Miren lo que le dijo el Señor a Josué, un versículo muy conocido, Josué 1:8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, nos conviene, te conviene, me conviene ser guiados por la palabra, nos conviene ser guiados en sabiduría. Yo por años fui muy autosuficiente y desgasté mi tiempo, desgasté esfuerzo por moverme con necedad y no hacer lo que dice aquí la palabra, meditar en ella de día y de noche. Un alimento diario de esa palabra para ser formado en sabiduría. Nos conviene, hermanos, te conviene. Te conviene dedicarle tiempo a la lectura, te conviene dedicarle tiempo y escudriñar. Serán cubiertos multitud de pecados, multitud de faltas, multitud de lágrimas que no se derramarán por hacer mal las cosas. El Señor quiere guiarnos, quiere guiarte. Amén.
Otro punto que quiero compartir con vos, que la palabra es fuente de sabiduría. El libro de los Proverbios, 31 capítulos del libro de los Proverbios, fuente de sabiduría abundante, fuente de sabiduría extrema. El libro de los Proverbios es el antídoto para la necedad humana. Está ahí, está en tu Biblia. Tan solo tenemos que escudriñarla y hacer como dijo ahí el versículo que leímos anterior, luego de leerla, hacer conforme a las indicaciones que nos está dando la palabra de Dios. Una de las cosas que pudimos ver en este año con el equipo de varones es que todos los varones que participaron de los devocionales, no solamente que formaron los devocionales, sino que también hacían una devolución de los devocionales, se vio un crecimiento en cada uno de ellos. Simplemente porque hicieron esto, leer la palabra, buscar en la palabra respuestas a nuestra vida, crecer espiritualmente a través de la lectura de la palabra. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, la palabra nos forma en nuestro espíritu. La revelación que tenemos de la palabra es cuando Dios habla en nuestro espíritu. Y cuando Él habla en nuestro espíritu, ya las cosas nunca van a ser iguales. Hay una revelación progresiva, la cual tenemos que alcanzar día y noche meditando en la palabra del Señor. La obra más importante que debemos hacer como cristianos es conocer a Dios a través de la palabra, a través de las Escrituras, aprobar lo que Él quiere y lo que no Él quiere, lo que Él aprueba y lo que no aprueba, aprender a conocer el corazón del Padre, del cual hemos decidido seguirle y servirle. Él debe ser nuestro alimento diario. Amén. ¿Me está entendiendo, iglesia? Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es nuestro alimento espiritual, la palabra de Dios, la palabra escrita. Amén. Nosotros vivimos de toda la palabra que sale de la boca de Dios, porque estas palabras son vida para nuestra alma. Otro puntito para compartirte, el poder transformador de la palabra de Dios, de aquel que la recibe con fe. El poder transformador de la palabra de Dios a quienes la reciben con fe. Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice aquí el apóstol, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como una palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes. Cuando nosotros recibimos por fe la palabra de Dios, esa palabra hace la transformación en nuestras vidas. Hay un poder que desata cadenas, hay un poder que rompe ligaduras, hay un poder que rompe yugos de esclavitud, y es cuando entra la luz de la palabra en nuestro interior. Siempre el pastor David cuenta el testimonio del abuelo de Claudia, que se convirtió leyendo una Biblia, solo, a la luz de la vela una noche. Pidió una revista para leer y una vecina le dio una Biblia para que lea. Y él empezó a leer desde el libro de Éxodo. Lo cautivó la palabra. ¿Transformó una vida? No, transformó una generación de todos los que venían adelante. Ese es el poder transformador que tiene la palabra de Dios. Amén. Hace poquito me invitaron a predicar a los Gedeones. Los Gedeones son una
unos hermanos que se encargan de entregar el Nuevo Testamento. Su tarea es básicamente evangelista, pero predican el Evangelio y entregan unos pequeños libritos así chiquitos que es el Nuevo Testamento. Exactamente, el que tiene Norma ahí. Y ellos oraban en ese tiempo que me dieron, bueno, ellos era como una reunión anual que hacían y estaban de todo el país ahí en una reunión por Zoom y compartían sus vivencias. Y ellos oraban porque había salido un decreto desde la nación que querían sacar todos los gedeones de los hoteles. Una directiva diabólica desde la nación de quitar todos los gedeones de los hoteles porque lo consideraban un libro obsoleto, retrógrado. Pero en verdad lo que ellos temen es el poder transformador de esa palabra que está en los libros. Si no hubiera poder, lo dejarían, pero ellos mismos saben que hay un poder transformador en cada uno de esos libros y hay abundantes testimonios de personas que han tomado ese librito en esos lugares y se han convertido, el Señor han transformado totalmente su vida. Isaías 55:11, así dice el Señor, así será mi palabra. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que lo envié. La palabra de Dios tiene un poder transformador, salió de la boca de Dios, se producirá y se hará lo que Dios dijo. Esa palabra no volverá vacía, sino que hará lo que Dios dijo. Amén. Y usted y yo tenemos la tarea no solamente de estudiar, escudriñarla y entenderla, sino también de dar a conocer esa palabra a las naciones. Amén. Una cosa que tenemos que tener presente es que nunca Dios se va a disociar de su palabra. El ser humano por ahí hoy dice una cosa y mañana dice otra, pero Dios no es así. Dios es inmutable. Dios todo lo que dijo, todo lo que se escribió de Él, se cumplirá porque Él simplemente lo dijo y hay una integridad en Dios que nos dice que lo que Él se dijo se va a cumplir. Hermanos, como dije hace un rato, nuestra tarea es escudriñar las Escrituras, deleitarnos en ella día y noche, pedir al Espíritu Santo entendimiento de lo que estamos leyendo y darle esa posibilidad al Espíritu Santo para que forme un crecimiento en cada uno de nosotros. Amén. Lo invito a ponerse de pie en esta noche. Para cerrar, yo quisiera leerle aquí cuál es el beneficio de estudiar y de leer la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Primero que nada, vamos a conocer más profundamente a Dios. Amén. Conoceremos su esencia, sus atributos, cada uno de ellos. Conoceremos los planes que Él tiene para nosotros. Conoceremos sus pensamientos, que dice la palabra que son planes y pensamientos de bien para sus hijos. Al estudiar la palabra de Dios vamos a conocer el corazón del Padre. Conoceremos lo que Él aprueba y lo que Él no aprueba. A través de la lectura de la palabra alcanzaremos sabiduría, seremos más sabios. Siempre digo que la iglesia del Señor tendría que ser la mayor fuente de sabiduría aquí en la tierra. Usted en su barrio tiene que ser la persona más sabia porque usted es hija del Dios sabio y Él ha decidido dar su sabiduría en abundancia. Otro beneficio de estudiar la palabra de Dios es que seremos entendidos en los tiempos que nos toca vivir. Entenderemos los procesos que a veces nos toca atravesar. El desconocimiento de la palabra de Dios a muchas personas en tiempos de procesos los ha llevado a apagar su fe y a salirse del camino por no conocer al Señor. El estudiar y escudriñar la palabra
porque en su palabra está todo lo que necesitamos. Amén. Quiero decirte algo, préstame atención, por favor. 700 años antes de Jesucristo, el Señor habló por boca del profeta y dijo: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. 700 años más tarde, Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y hoy, 2000 y pico de años más adelante, usted y yo somos testigos de que esta palabra se cumple, de que la palabra es vigente y que la palabra es actual. Amén. Y cierre sus ojos, por favor, y vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias por la libertad que tenemos para estudiarla, para predicarla, para enseñarla. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que nos has dejado a cada uno de nosotros para guiarnos a toda verdad, para recordarnos la palabra escrita en los momentos difíciles. Señor, gracias porque tu esencia está plasmada en tu palabra. Señor, gracias porque tú pones el querer como el hacer por tu voluntad en cada uno de nosotros. Señor, hoy queremos presentarnos delante de ti, Señor, y pedir que tú pongas en nosotros una disciplina de leer tu palabra, el entendimiento necesario para comprenderla y la voluntad y el denuedo para luego predicarla, Señor. Somos tu iglesia, somos la manifestación tuya aquí en la tierra. No podemos darnos el lujo de ignorar las Escrituras. Padre, gracias porque nos pusiste en un país libre para poder estudiar tu palabra. Oramos por aquellos países, Señor, donde todavía no han sido alcanzados. Oramos por aquellos países, Señor, donde está restringida la lectura de tu palabra, pero también confiamos en que nada ni nadie impedirá de que tu palabra siga vigente, de que tu palabra llegue a cada ser humano aquí en la tierra, Señor, que ninguno se irá de este mundo sin conocerte, Señor. Gracias te damos, Señor. Y decimos amén a tu palabra, Señor. Amén a cada palabra escrita. Amén a cada historia que nos enseña. Te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día.
la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Amén. Varias cosas me venían a la mente, ¿no? No solo del pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y serás prosperada para aquello que la envié. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Todos estos versículos venían así, borbotones. Él nos habita, la palabra, el logos, Él. Así que a mí me coloca en una posición, mientras más lo conozco a Él, más me conozco y más me da